Bueno, en esta noche vamos a tocar un tema que creo que es importante y es el nombre de Dios. Me gustaría hacerle una pregunta. ¿Sabe usted cuál es el nombre de Dios? ¿Cree usted que en la Biblia podemos encontrar el nombre de Dios? En esta noche vamos a tratar de aclarar todas esas dudas, pero antes quisiera invitarlo a que elevemos una oración al cielo, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, nos llene de sabiduría e inteligencia. Amado Dios, en esta hora te reconocemos como nuestro Salvador y Redentor. Gracias, amado Dios, por darnos la vida, pero también, Dios, por darnos la oportunidad de cada día escudriñar las Escrituras. Hoy pedimos que la unción de tu Espíritu Santo esté en medio nuestro, bendito Rey de la Gloria. Nos ilumine, Señor amado, nos llene de sabiduría, Padre eterno. Hoy nos acercamos a usted, bendito Dios, en humildad, reconociendo nuestra dependencia de usted, Padre. Hoy reconocemos, Señor amado Dios, que solo, oh Dios de la gloria, es usted el que nos puede guiar y dirigir, Señor. Nuestras vidas, Dios, ponemos en tus manos. Damos gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le decía, si usted sabe cuál es el nombre de Dios, quisiera comenzar leyendo en Génesis capítulo 2, verso 4. Dice Génesis capítulo 2, verso 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Quisiera decirle que en la Reina Valera comienza en el capítulo 2 dándole un nombre a Dios. Y ese nombre que la Reina Valera le da a la Biblia es Jehová. Pero vuelvo y pregunto, ¿será el nombre de Dios Jehová? En el capítulo 4, también encontramos, que creo que es un texto interesante, en el verso 26, que dice: y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. También conseguimos otro versículo comenzando la lectura de la Biblia en el capítulo 4, verso 26, que el texto nos está diciendo que el nombre de Dios es Jehová. Pero cuando leemos otras versiones, nos damos cuenta que en esas versiones no está el nombre de Jehová. ¿Pero por qué? Si la Reina Valera nos está diciendo que el nombre de Dios es Jehová. Cuando leemos la versión Diario Vivir, nos dice simplemente Dios. No está el nombre de Jehová. También cuando leemos la Biblia, que es muy usada por los católicos, tampoco está el nombre de Jehová. Lo encontramos como Dios. Cuando leemos la Nueva Versión Internacional, también nos damos cuenta que el nombre Jehová no se encuentra. Y en la Biblia de las Américas dice Señor. No dice Jehová, sino Señor. Entonces, ¿por qué? La Reina Valera nos está hablando de que el nombre de Dios es Jehová. Más adelante lo vamos a descubrir. En Génesis capítulo 1, en el verso 1, la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me encanta esto porque Génesis o la Biblia no nos está tratando de demostrar si Dios existe. La Biblia nos está dando por sentado la existencia de Dios. La Biblia o Génesis capítulo 1 nos está hablando de algo importante. Cuando dice Dios, no está hablando de Jehová. Allí está hablando de Elohim,
¿Qué significa Elohim en hebreos? Elohim en hebreos significa los dioses. Pero a partir del capítulo 17 nos damos cuenta que ya no está hablando de Elohim, está hablando del Shaddai. El Shaddai quiere decir Dios Todopoderoso. Ahora, cuando nos vamos a Éxodo capítulo 6, nos vamos a dar cuenta que Dios tuvo una comunión íntima con Abraham. Dios miró a Abraham como su amigo, alguien en que Dios hablaba o conversaba con él. Pero sabes una cosa, Dios jamás le dijo a Abraham cómo se llamaba. Abraham murió y se levantó una segunda generación que es Isaac. Pero tampoco Dios le dijo a Isaac cómo se llamaba. Se levantó una tercera generación que es Jacob. Pero tampoco Dios le dijo a Jacob cómo se llamaba. De hecho, Dios aclara en Éxodo capítulo 6, en el verso 3, que jamás le dijo a estos tres hombres que tuvieron tanta comunión y tanta intimidad con él, ¿cómo se llamaban? Permítame leerlo. Dice: aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre no me di a conocer a ellos. Pero permítame leerle lo que dice la Reina Valera. Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Note que la Reina Valera sigue insistiendo que el nombre de Dios es Jehová. Pero la idea es que hoy podamos aclarar y podamos entender si realmente el nombre de Dios es Jehová. Porque en Éxodo capítulo 3, en el verso 13, Dios tiene un encuentro con Moisés. El Señor le hace un llamado directo a Moisés. Le dice a Moisés que lo necesita para que vaya a rescatar a su pueblo. Él ha escuchado la oración o el clamor del pueblo de Israel, la opresión del pueblo egipcio. Y Moisés hace una pregunta que creo que muchos de nosotros también nos hemos hecho. Moisés quiere saber cómo se llama Dios. Moisés quisiera conocer el nombre de ese Dios que está conversando con él. Que esto es interesante. Y en el verso 13 dice: y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo así: dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Note que aquí en el texto, y aún en la misma Reina Valera, no se está, o Dios no está declarando que su nombre es Jehová. Dios está diciendo que su nombre es: yo soy el que soy. Pero entonces, si Dios le está diciendo a Moisés: yo soy el que soy, si ese es su nombre, al traducirlo a tantas versiones, ¿cómo entonces se llama nuestro Señor? Lo tremendo de esto es que usted y yo debemos saber que el nombre de Dios es impronunciable. De hecho, el pueblo de Israel
miró el nombre de Dios como un nombre tan sagrado que ellos no lo pronunciaban. Decidieron darle títulos para identificarlo, mas no llamarlo por su nombre. Entonces, si aún Israel no llamó a Dios por su nombre, porque le pareció que era un nombre sagrado, pero cuando leemos la Biblia, la Reina Valera, la Biblia, la cual han usado por muchos años, por décadas, para que usted y yo fuésemos discipulados a través de ella. En muchas de las iglesias, la Biblia más usada es la Reina Valera. Pero quisiera entonces decirle, si el nombre de Dios es impronunciable, entonces permítame decirle que el nombre de Dios tiene simplemente unas consonantes, no tiene vocales. Por lo tanto, no podemos leerla. Abajo usted puede ver también el nombre de Dios en hebreo y cada letra en español. Allí no podemos leer nada. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el nombre de Dios? Si el nombre de Dios es impronunciable, ni siquiera lo podemos leer, no tiene vocales. Pero lo que hicieron algunos hombres o eruditos fue simplemente usar uno de los títulos que se le había dado a Dios como Adonai. Usaron las vocales, se las añadieron a las 4 consonantes o el tetragrama divino, porque así se llama, tetragrama divino. Estas 4 consonantes. Y al añadírselas, entonces lo que dio como resultado fue que al leerlo, algunos lo llamaron Jehová, otros Yahvé o Yahweh. Pero note que lo que hicieron fue añadirle unas vocales para poder leerlo. Pero no significa eso que esto es el nombre del Señor. Entonces, ¿cuál es el nombre del Señor? Ya lo leímos. Yo soy el que soy. Pero como el nombre de Dios es impronunciable, yo creo que el modo más correcto para llamar a nuestro Dios sería Señor. Ese sería el modo más correcto. Aproximadamente en el siglo XIX, el círculo cristiano empezó a pronunciar Jehová como el nombre de Dios. Y lo vemos hoy plasmado en la versión Reina Valera. En el círculo católico lo empezaron a llamar Yahvé. Pero vuelvo y repito, el nombre de Dios es yo soy el que soy. Pero como es impronunciable, llamémoslo Señor. Con eso nos basta. Con eso es suficiente. ¿Sabe por qué? Porque a Dios no lo podemos encasillar en un nombre o con un nombre. Porque encasillarlo con un nombre, de acuerdo a nuestra forma de ver o pensar, lo estaríamos limitando. Permítame decirle que en el Antiguo Testamento, el nombre que se le daba a una persona reflejaba su carácter. Ejemplo, Elías. Elías significa el Señor es Dios. Y la Biblia nos dice
Allí en Primero de Reyes, nos habla la historia de un rey llamado Acab, un rey en Israel que permitió que su esposa tuviera control político y religioso sobre la nación. Y aquella mujer, dice la Biblia, que aquella mujer llevó sacerdotes de Baal y los estableció, dividiendo la nación religiosamente. La nación había sufrido un cambio brusco porque se estaba implantando políticamente una religión que el pueblo de Israel no tenía, un Dios que el pueblo de Israel no tenía. Pero cuando usted mira en el capítulo 18 y 19, se va a dar cuenta y va a conocer la historia de lo que estaba viviendo Elías. ¿Sabes? Los profetas, los hombres de Dios, los servidores de Dios, habían sido asesinados, perseguidos. Algunos estaban escondidos en cuevas. Y Elías se había levantado a luchar por una nación que había sido sumida bajo el gobierno de una mujer que, aunque no era el rey, parece tener la autoridad. Y Elías, a causa de eso, ya usted conoce la historia, declaró que durante 3 años y medio no llovió a través de la oración. Eso usted lo encuentra en el capítulo 18, versos 41 al 46. Al no llover, vino hambre sobre Israel. El ganado empezó a morir, la agricultura no prosperó. Por lo tanto, Elías era buscado por el rey Acab. Pero un día Elías se presenta ante el rey y le dice al rey que convoque a los sacerdotes de Baal. Pero también le dice al pueblo que tomen una decisión. Y esa decisión es que escojan a quién van a servir. Si Baal es el Dios, sigan a Baal. Pero si el Señor es el Dios, sigan al Señor. Y Elías propone que se invoque al Dios en el cual cada quien cree. A los sacerdotes de Baal se le dio un animal para el sacrificio. Dice que pasaron toda la mañana invocando a Baal, pidiendo que Baal se manifestara. Empezaron a lacerar sus cuerpos con lancetas, pero Baal estuvo ausente, o brilló por su ausencia. Luego Elías pide, o levanta un altar. Dice, pone 12 piedras, simbolizando las 12 tribus de Israel. Pide que hagan una zanja y pide que viertan agua sobre ella varias veces. Y Elías eleva una oración al Señor. Y Dios responde con el fuego, porque esa era la señal. El Dios que respondiera por medio del fuego, ese era el Dios reconocido. Y Dios se manifestó. El pueblo tuvo que reconocer que el Señor es Dios. Cuando eso pasó, el pueblo gritó, el Señor es Dios. Allí está Elías dando honor a su nombre. Por eso le decía que a Dios no lo podemos encasillar en un nombre. Porque encasillarlo a ese nombre implicaría que la forma de Dios manifestarse es acorde a ese nombre. Entonces lo estaríamos
limitando. Y déjeme decirle, nuestro Dios es un Dios sublime, omnipotente, que darle un nombre humanamente no tendría sentido a su grandeza y majestad. Es importante entonces que podamos comprender que el nombre de Dios, o cuando Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, permítame definirle el nombre de Dios. Significa, yo voy a estar presente. O sea, cuando Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, o dile al pueblo de Israel, yo soy te envío, significa esto. Yo voy a estar presente. Vas a ver quién soy por lo que voy a hacer. Yo soy el que va a demostrar que soy. Eso era lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Así le dirás al pueblo de Israel. Ahora, en muchas ocasiones hemos hablado de los nombres de Dios. Pues Dios solamente tiene un nombre. Yo soy el que soy. Lo que hemos llamado nombre son simplemente títulos que el hombre le ha dado a Dios o le ha asignado a Dios para identificarlo de acuerdo a sus experiencias que ha tenido con Dios. Es importante entonces entender que aunque no conocemos el nombre de Dios, Dios se ha revelado al hombre progresivamente. El hombre ha conocido a Dios. Dios no ha sido un Dios inaccesible. No, Dios es un Dios cercano. Dios es un Dios que ha tenido amistad con el hombre. Por eso hablábamos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y cuando Dios se le presenta a Moisés, le está diciendo, mira, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob. Ahí la palabra nos está diciendo, mira, yo he tenido comunión, yo he tenido una amistad con el hombre. Dios se ha relacionado con el hombre. Y eso es importante que lo tengamos presente, que aunque usted no sepa realmente cuál es el nombre de Dios, Dios siempre se ha dado a conocer. Dios siempre se ha revelado al hombre. Y no podemos hablar de un Dios desconocido. No, hoy hablamos de un Dios real, de un Dios verdadero, que aunque no sabemos su nombre, cada día se da a conocer. Cada día está cercano, en medio del ser humano. Permítame decirlo, Dios también vive en comunidad. Entonces, mirando los títulos que se le ha dado a Dios, tenemos que mirar que algunos títulos que se le dio a Dios son títulos importados. Son títulos que tenían otros dioses o naciones vecinas donde Israel tuvo contacto o conocimiento de sus dioses. Y de esos nombres que ellos escucharon, que le dieron a aquellos dioses, también ellos se los adjudicaron a su Dios. Podemos ver que a Dios se le llamó el Dios El. Pero note que el Dios El era el nombre de la deidad cananea principal y significaba Padre de todos los dioses. Y ese mismo nombre, el pueblo de Israel se lo está adjudicando a su Dios. Note también que al principio yo le hablaba que en Génesis 1, cuando dice Dios, en hebreo es Elohim. Pero Elohim, que es uno de los títulos adjudicado a Dios o importado de otras naciones, también fue usado en Egipto para denominar a sus dioses. Egipto era una nación que tenía miles de dioses. Por eso cuando la Biblia nos habla del juicio de Dios o las plagas que Dios derramó sobre Egipto, tiene que ver
que Dios está atacando a esos dioses. Dios está mostrando que Él es un Dios poderoso, que es un Dios grande. La nación de Egipto, aunque tenía su Elohim o sus dioses, ahora tendrá que ver y darse cuenta que el Dios de Israel es el Dios todopoderoso. También vemos que uno de los nombres que se le adjudicó a Dios fue el de Baal. Baal también es un dios cananeo que significa amo o señor. Y lo tremendo es que lo podemos ver en la Biblia. La Biblia nos está mostrando que al Dios de Israel también lo llamaron Baal. Isaías 54:5, Oseas 2:16. Me gustaría leer Oseas en el capítulo 2, verso 16. En la versión Diario Vivir dice: al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor. Y aquí donde dice mi Señor, está hablando de Baal o de Balí. Aquí se está definiendo el texto en hebreo. Cuando lo lee, dice: al llegar ese día, dice el Señor, me llamarás esposo mío en vez de mi Señor o en vez de Baal. Note que cuando leemos la Biblia, la misma palabra nos dice que Baal era el dios cananeo. Podemos ver que son títulos que le están adjudicando para identificar a Dios, mas no es un nombre. También permítame hablarle de algunos, porque no voy a hablar de todos, de algunos que, de acuerdo a las experiencias que Israel tuvo, así llamaron a Dios. Esa fue la forma de ellos llamar a su Dios. Por ejemplo, vemos el Roí, Dios que ve, Génesis 1:16-3. Jehová Jireh, el Señor proveerá, Génesis 22:14. Jehová Rafa, el Señor que sana. Eran las experiencias. Así lo identificaban o le daban un título a Dios. Por eso hoy usted debe saber que Jehová no es el nombre verdadero de Dios, ni Yahvé, ni Yahweh. Lo podemos ver como un título que se le ha dado a Dios para identificarlo. Es la forma como nosotros identificamos a nuestro Dios, a nuestro Señor. Comúnmente en nuestras iglesias hablamos de Jehová. Pero hoy hemos aprendido que el nombre de Dios es impronunciable. Que la Biblia dice que el nombre de Dios es yo soy el que soy. Espero que este tema le sea de bendición, le ayude a conocer y a profundizar más en la palabra del Señor. Le invito a estudiarla cada día, a investigarla, porque es aquí donde usted se puede dar cuenta realmente qué es lo que enseña la palabra. Dios me le bendiga.